Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a trabajar el día de hoy en una práctica y un repaso de todo lo que hemos visto, pero ya aplicando a las fórmulas y a las funciones eh, em, que hemos visto en este material de el programa de ciencias de datos con Excel. Antes de iniciar este repaso, que es donde vamos a utilizar funciones de Excel, recordarles que dentro del material tenemos una lista de funciones, un programa, perdón, un archivo de Excel donde están ordenadas alfabéticamente las funciones, eh, de Excel en español, las funciones de Excel en inglés. También les dice si esas funciones están presentes o no dentro de el, eh, la programación de Visual Basic que se puede utilizar, la categoría a la cual pertenece esa, esa fórmula, perdón, y desde luego eh, una descripción acerca de cada uno de ellos. Aquí también tenemos un comentario eh, sobre eso. Aquí las que dicen presenten en Visual Basic, las que, las que aquí en esta columna D indican que sí, es que están igual en Visual Basic, por ejemplo, para Visual Basic sí, todas se tienen que utilizar en inglés. Por ejemplo, ahora, ¿verdad? Si yo quiero utilizar la función ahora en Visual Basic, utilizo Now para poderla trabajar. Las que indican no, es que no aparecen en Visual Basic cuál están, y las que aparecen con el nombre modificado, las que aparecen con el nombre modificado a las que corresponde en Visual Basic. Ok. em, Vamos a ver aquí. Aquí aparece, perdón, cómo está en español, cómo está en inglés y cómo se debería utilizar en Visual Basic, ¿verdad? Entonces, para que tengan esa referencia ahí para los que después quieren llegar y utilizar la programación de esta herramienta. Desde luego, mucha práctica y mucha descripción con ejemplos y todo esto. Además, ustedes lo van a poder encontrar en internet o en nuestro eh, manual especializado de fórmulas y funciones, donde va a haber práctica. Muy bien, entonces aquí vamos a ver un repaso. Vamos a hacerlo bastante rápido. Ustedes tendrán que estudiar por su cuenta y poder repasar detenidamente el entendimiento de estas funciones, más que, más que detenernos mucho, lo que queremos ver son algunas diferencias. Lo primero es que vamos a dejar más claro cuál es la diferencia entre una fórmula y una función. Recordemos que una función es una terminología de Excel. En la terminología de Excel es un cálculo matemático, programación de instrucciones que contiene Excel dentro de su biblioteca de funciones. Y una fórmula es un cálculo o programación creada por el usuario, utilizando y uniendo algunas funciones de Excel como anidaciones o también eh, utilizando los operadores. Entonces vamos a ver cómo, si yo quiero utilizar estos datos, puedo hacer una función
y voy a crear suma. Entonces, nada más vengo y selecciono los datos. Si quiero crear promedio y una función, vengo y promedio los datos o multiplicación, que hay una función que se llama producto. Y tengo el resultado. Ok, ¿qué pasa si yo quiero hacer esa suma, pero con una fórmula, no con la función? Tengo que venir y usar los operadores, ¿verdad? Tendría que hacerlo uno por uno. El resultado de luego va a ser el mismo. Si quiero calcular el promedio, puedo crear una fórmula que use dos funciones. Entonces, lo primero es usar una función que se llama suma, ¿verdad? Tenemos la función suma y voy a dividirlo entre el conteo de los datos. Entonces, si yo quiero contar números, voy a usar la función contar. Recordemos que el promedio es la suma entre la cantidad de observaciones. Entonces, vean que aquí utilicé una función que ya tiene Excel. Aquí combiné dos funciones y estoy creando eh, el mismo resultado. ¿Por qué esto es una fórmula y no una función? Porque no lo estoy obteniendo directamente de la función promedio, sino que estoy programando un cálculo haciendo uso de dos funciones que yo ya conozco. Y la multiplicación entonces sí sería eh, por medio de operadores, ¿verdad? Por medio de operadores. Ahora bien, voy a marcar aquí en color amarillo esta y esta otra, donde fue que utilicé operadores. Igual, aquí también podemos crear otra alternativa. Si lo quisiera también ver con operadores, entonces simplemente yo vengo aquí a sumar cada una de estas. Y aquí le pude haber digitado el número 4 porque aquí estamos observando que son 4 operaciones. Aquí también estoy creando esta otra con operadores para que nos quede ese otro ejemplo. Ahora, todas estas, como ya todas tienen operadores, le vamos a quitar el resalte, ya no es necesario. Como todas estas es una fórmula con operadores, vean lo que pasa si yo le agrego una letra a los datos. Entonces, si yo le agrego una letra a los datos, las funciones por su programación interna la van a eliminar, mientras que los operadores van a dar un error porque el dato no es un número. Entonces, esta es una de las principales diferencias a la hora de crear una función. La función tiene una programación interna, entonces vean que aquí lo que yo tengo la función suma. Si nos vamos a los argumentos de la función y nos vamos a la ayuda de la función, vamos a buscar ayuda sobre esa función. Entonces aquí están las referencias, aquí habla de la sintaxis. Aquí habla sobre prácticas recomendadas, ¿verdad? Eh, Aquí habla sobre los errores de escritura. También habla de algunas otras referencias que tiene que tener. Errores de valor, cuando hace referencia de texto, ¿verdad? Aquí hay errores de valor. Su fórmula no puede romperse si no existe un valor numérico dentro de las celdas, ¿verdad? Y suma ignora los valores de texto. Esto era lo que estábamos buscando. La función tiene una programación para ignorar los valores de texto.
¿verdad? Vean que aquí es el ejemplo que estamos utilizando. Muy bien, este error de referencia ya lo hemos visto y eso es una de las cosas que tienen que tomar en cuenta a la hora de construir con funciones que ya tienen omisiones que nos ayudan, a pesar de tener estos errores, que siempre podamos obtener un cálculo. Ahora, es deber de nosotros revisar que esto sigue siendo correcto y que no, en realidad aquí debería haber un 2. Muy bien, eso es, eso es la parte. En el uso de los operadores, eh, bueno, esto ya lo vimos, pero vamos a hacerlo más rápido. Yo puedo utilizar una suma para un rango. Entonces yo le digo que quiero que me sume desde aquí 2 puntos hasta acá y me marcó todo el rango. O también puedo digitar B7, 2 puntos, F11 y me marca todo el rango. Vamos a hacerlo, perdón, más amplio para que quede más claro. Yo puedo sumar. Si no quiero ir a seleccionar, podemos marcar, hacerlo digitado y ahí lo podemos hacer con 2 puntos. Eh, el operador punto y coma, recordemos, entonces es para yo decirle B7 y punto y coma F11. Ahí lo que hace ya no es como el separador. El punto y coma es separador de partes o de argumentos. Lo único que voy a ir a hacer es tomar esos dos valores. Este otro lo tenemos repetido. Este otro de espacio decíamos que era una intersección. Digamos B, 2 puntos B, espacio, 7, 2.7. Y lo que me va a traer es esta referencia, ¿verdad? La intersección de eso que estoy haciendo. Ok. A pesar que toma otros valores en la columna o toda la columna y toda la fila, solo nos trae lo que encuentra en la intersección. El igual era para hacer la referencia. Vean que el resultado de la intersección y del igual es el mismo porque estoy utilizando, en este caso, la celda que hace referencia a lo que había hecho aquí. Y para los operadores, entonces recordemos que la suma es el más, la resta es el menos, y la multiplicación es el asterisco, y la división es la barra inclinada, que el porcentaje es un formato, ¿verdad? El 10%, que el exponente lo podemos cambiar por potencia para que sea más sencillo. En lugar de el techo, 4 a la 2, 6. Los de comparación. Los de comparación yo puedo decir que me diga si este es igual a este otro. Estoy comparándolos. Que si este es, vamos a cambiarlo acá, menor que este otro. Que si este es mayor que este otro. Que si
este es menor o igual, ¿verdad? Que si este es mayor o igual, y que si cualquier valor aquí es distinto. ¿Verdad? Recordemos que estamos en un repaso. Y por último, vamos a unir texto. Vamos a unir texto. Podemos unir esto con este otro. Y le vamos a agregar unas comillas para separarlo, ¿verdad? Y las comillas siempre se utilizan para unir referencias de números con texto, ¿verdad? Y ese es el repaso sobre los operadores de Excel. Muy bien. Ahora continuamos con el uso de referencias. Aquí vamos a ver el uso de referencias absolutas. Y aquí tenemos una información sobre el tipo, sobre las ventas en colones y queremos pasarlas a dólares usando este tipo de cambio. Vamos a marcar aquí dónde está ubicado ese tipo de cambio, ¿verdad? Ok, este tipo de cambio, le pusimos un nombre, tiene un nombre que es tipo C, pero también vean que está ubicado en la celda D6. Entonces yo puedo decirle que multiplique esto, perdón, las ventas, si queremos pasarlas a dólares, tenemos no que multiplicar, sino que dividir entre D6 y lo vamos a dejar fijo. Si yo hago la referencia absoluta es con D6 fijo, ¿verdad? Doble clic arrastra el cálculo hasta donde termina el último dato, siempre y cuando la columna de la izquierda tenga la referencia de los datos. Puedo copiar y lo pego acá, porque yo ni tan siquiera reviso, bueno, por la referencia que yo utilicé. Yo sé que esta referencia es fija y no se va a mover de ahí, ¿verdad? Y también pude haberlo hecho utilizando el nombre. Entonces aquí está tipo C, es el nombre que yo creé aquí. Y veamos que crear un nombre es lo mismo que tener una referencia fija, ¿verdad? Porque aquí, vean que aquí yo estoy tomando este dato y lo divido entre este. Si nada más lo traslado hacia la derecha una columna, lo va a hacer sobre esta. Entonces lo puedo trasladar dos columnas y después moverlo. Entonces, si yo quisiera hacerlo, yo sé que va a quedar aquí, pero lo puedo cortar y lo pego acá. ¿Por qué lo moví dos columnas? Porque esta referencia yo la tenía móvil y sabía que me tenía que mover dos columnas para el siguiente cálculo. Ok, recuerden eso, ustedes lo pueden repasar sin problemas. Y ahora vamos a hacer una combinación. ¿Se acuerdan de la tabla de multiplicar? Bueno, esto es una combinación para hacer referencia mixta. Entonces yo sé que tengo que dividir estas ventas según estos tipos de cambio,
Entonces, esta referencia tiene que quedar fija en la columna inmóvil en la fila, porque cuando me desplace hacia abajo tiene que moverse, pero hacia la derecha no. Y lo voy a dividir entre el tipo de cambio. Y el tipo de cambio tiene que quedar fija la fila y desplazarse en la columna, porque cuando me muevo hacia abajo no se puede mover de acá. ¿Ok? Cuando yo tengo este cálculo ya bien hecho y yo sé lo que estoy haciendo con ello, simplemente copio en el todo el rango, marco todo el rango y le doy copiar y pegar a la fórmula. Después reviso que algunas de las celdas para ver que no se me movieron las referencias de cómo lo había creado. Ve, entonces yo creo este cálculo y replico para los demás. Eso es para que ustedes lo vayan revisando. Aquí está el ejemplo de la tabla de multiplicar. Es lo mismo que acabamos de hacer. Este tiene que quedar fija la columna y lo vamos a multiplicar por este fija la fila. Lo copiamos, marcamos todo el rango y acabamos de crear 100 cálculos. Revisamos algún dato aleatorio para ver que esté correcto y listo. Aquí tenemos también un ejemplo de referencia de los dados que sigue la misma posibilidad de lo que es la tabla de multiplicar, nada más que ahora lo que vamos a hacer es combinación de resultados. Entonces, aquí vamos a hacer también algo diferente, porque además de crear esa combinación de resultados, vamos a utilizar estas celdas auxiliares concatenadas para crear una visualización mejor de esos resultados. Entonces aquí lo que voy a hacer es que en esta C voy a agarrar, perdón, voy a tomar esta celda de primero, que es un paréntesis abierto, y la voy a dejar fija. Después la voy a unir, la vamos a unir al primer resultado del dado. Y el primer resultado del dado tiene que quedar fija la fila. Después de eso le voy a unir un separador que está aquí, que en este caso es un punto y coma, y este también lo dejamos fijo, lo ocupamos para todos los casos. Después vamos a ponerle de referencia, si aquí yo no puedo visualizar la celda, me puedo colocar en cualquier celda hacia abajo y con la flecha desplazarme hacia la ubicación que es, o digitar, si yo sé que está en D6, también digito aquí D6 y aquí va a quedar fija la columna. Y por último, tengo que unirle el paréntesis que cierra. Entonces vean que al final está quedando un paréntesis abierto, el primer dado, un separador, el segundo dado y estoy cerrando el paréntesis. Y ese paréntesis cerrado también es para todos los casos. Entonces vean que al final lo que me va a quedar es cuál va a ser la combinación de resultados de tirar en el primer dado un 1 y en el segundo dado otro 1. Ahora, ¿qué pasa si a mí no me gustan estos separadores? Bueno, entonces yo los puedo cambiar por, eh, vamos a ver, si nos dejan cambiar la opción aquí. Como yo lo hice a una referencia, ya nosotros la podemos cambiar. Digamos un paréntesis cuadrado. Y aquí lo cambiamos ya a un paréntesis cuadrado. Pueden poner igual la separación que ustedes quieran. Y esta es la combinación de resultados. En el primer dado un 4, en el segundo dado un 5. Si ustedes lo que quieren aquí es un espacio guión
espacio, también lo pueden hacer. Entonces lo que ustedes hagan acá va a ponerle un formato visible a esto. Ok, eso ahí para que lo repasen. Y este otro es simplemente la suma, entonces vamos a agarrar este dato. Recuerden, no importa cuál agarre yo de primero, aquí agarramos este, pero siempre saber qué es lo que tiene que quedar fijo y qué es lo que tiene que quedar móvil. Esa es la clave para poder hacer esto de forma correcta, ¿verdad? Y después revisamos los datos. Ok, esa es otra referencia. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de de cuotas de un préstamo. Y en esas cuotas de préstamo vamos a ver cuál sería, según un monto solicitado, cuál sería vamos a hacer esto también más amplio para que nos quede más claro, es la tasa de interés. Entonces hay una función que se llama pago, ¿verdad? Y nos dice, vean que esto también sigue la misma idea de la tabla de multiplicar. Entonces lo dejamos fijo en la fila. Lo primero la tasa, lo segundo es el número de periodos. Ajá. Y lo tercero es el valor, ¿verdad? Lo tercero es el valor. Y lo dejamos fijo. Entonces ven que aquí estamos combinando una referencia absoluta, mixta columna y mixta fila. Estos otros dos son para otras operaciones, para calcular la cuota de un préstamo, lo que se ocupa son específicamente esos tres. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa aquí, perdón, con la tasa de interés? Que la tasa de interés está anual. Entonces nosotros tenemos que tomar esa tasa y dividirla entre 12 porque vamos a calcular eh, la cuota mensual. Ok, entonces eso lo dividimos entre 12. Tal vez aquí no se aprecia, pero vean que también aparece con un signo negativo. Eso es eh, un formato estadounidense que los números que restan automáticamente los pone negativo. Entonces, si yo quiero expresar lo positivo, simplemente le hago un cambio de signo, le agrego adelante de pago el signo menos. Y ahí ya está en positivo, ¿verdad? Entonces, simplemente igual hacemos todos los cálculos de esa forma. Y aquí vemos que si yo quiero un préstamo de 100.000 colones a una tasa del 23,5% anual y a 30 años, ¿verdad? Que serían 360 meses, el pago sería de $1,960. Ok, ahora lo que vamos a hacer acá, voy a subir esto un poco para que quede aquí más claro. Vamos a crear una respuesta dinámica, ¿verdad? Voy a concatenar aquí podemos empezar a hacer combinaciones de las cosas que vamos conociendo y voy a crear aquí una respuesta dinámica según los datos que nosotros vayamos haciendo en el, en el ejercicio. Muy bien. Ok, vamos a eh,
Vamos a hacerlo por acá y le vamos a decir concatenar. Recordemos que concatenar lo que hace es unir texto. Entonces aquí vamos a poner el pago mensual por el monto de. Eso es lo primero. Y para hacerlo dinámico tengo que empezar a referenciar las celdas, ¿verdad? Empiezo a referenciar las celdas. Ok. Por el monto de, entonces le ponemos el monto y después de eso empezamos otra vez otro texto. Recordemos, todo texto se pone entre comillas. El pago de 100,000, vamos a hacerlo sobre este, entonces vamos a agarrar este plazo y esta tasa de interés. Entonces, por más bien es a un plazo de, y ponemos este monto. Meses y una tasa de interés de, perdón, vamos a ponerlo acá. Ajá. Y una tasa de interés de, colocamos esta tasa de interés. Aquí le agregamos el texto y le ponemos el signo de porcentaje. Ujú. Le ponemos el signo de porcentaje. Es de este monto, ¿verdad? Y le damos enter. Ok. Algo importante aquí es, vea que esto, cuando yo pongo este porcentaje aquí en el texto, lo visualizo con decimales. Entonces, ¿qué pasa con esto que está en decimales? Yo tengo que ubicar cuál es la celda y la voy a multiplicar. La multiplicamos por 100. Ok, la multiplicamos por 100. Aquí nos falta. Ahí la multiplicamos por 100. Ok, ahí está ya. Eso ya está el porcentaje multiplicado por 100. ¿Por qué? Porque aquí está, este es un decimal con formato porcentaje, entonces aquí tenemos que multiplicarlo por 100. ¿Qué otra cosa estamos viendo? Ese dato no está redondeado. La cuota no está redondeada, entonces podemos ponerlo aquí, redondeo, redondear, y le decimos que nos redondee ese número a 2 decimales. Entonces ahí ya está redondeado. Ahora lo que ocupamos hacer es, vamos a ver cómo le ponemos un formato. eh, ok, este formato nos va a reconocer el formato de la computadora y aquí lo tenemos en dólares. Em, bueno, ese también lo podemos utilizar para que lo vean aquí.
Aquí podemos utilizar el formato moneda. El formato moneda. Y aquí también. Que si aquí utilizo, también, perdón, esa es otra alternativa. Si también utilizo el formato moneda y le digo que lo redondee, también aquí lo presento. Aquí lo hace a 2 decimales. Ahora bien, esta es una opción de formato moneda, ¿verdad? Si queremos hacerlo en otro formato, por ejemplo, si queremos cambiarlo y que sean dólares, vamos a hacer aquí a ver si nos deja moneda. Vamos a ver si nos lo deja cambiar. No, no. Está viendo una opción para ver. Vamos a buscarla rápido para ver si nos deja. Insertar el símbolo. No, este símbolo no es el que ocupamos. Ok, bueno, esta también ahí vamos a buscarlo. Creo que hay una alternativa, ahorita no lo encuentro, ¿verdad? Pero este formato, ok, perdón, aquí podemos cambiar el formato acá también. Venimos acá, le vamos a decir moneda español Costa Rica, ¿verdad? Moneda español Costa Rica, para que tengamos los montos. Y ahora sí, ¿qué pasa si yo quiero sacar 35 millones? Esto desde luego habrá que ampliarlo para que se visualice. Estos montos aquí van a estar un poco grandes, pero entonces ya tengo la referencia. Si yo quiero cambiar esta tasa de interés al 15%, se actualiza acá. Si quiero cambiar este plazo, se va a actualizar. Y vean que aquí entonces ya nos va a reflejar este valor. Si yo lo que quiero sacar son 5 millones, entonces lo que decir, el pago mensual por un monto de 5 millones a un plazo de 360 meses y una tasa de interés del 15% es de 63.222 colones, 20. Si son 12 millones y medio, entonces por ese monto, ese plazo, 158.055,50 colones, ¿verdad? Y esa es la forma de cómo ustedes pueden llegar y poder eh, hacer una respuesta que esté anidada, y lo que tienen que hacer es formular ese texto. Y lo que van a hacer es poder combinar, vean que aquí estamos combinando fórmulas, formatos, etcétera, ¿verdad? La función moneda permite ese formato. La función moneda lo que va a reflejar es el formato que usted tiene en su computadora. Ok, muy bien. Y